El 23 de octubre de 2021, en el pueblo de Santa Rosa de Viterbo, Querétaro, 32 personas vieron desaparecer a Lucía Morales de 9 años durante 4 minutos exactos. Pero cada testigo recuerda algo completamente diferente sobre lo que pasó en esos 4 minutos. Y eso es solo el comienzo de esta historia. Lucía estaba jugando sola en el pequeño jardín detrás de la capilla de San Antonio cuando sucedió. Era sábado por la tarde, después de la misa de las 5, y las familias se habían quedado conversando en el atrio mientras los niños corrían entre las bancas de madera bajo los árboles de bugambilia. Nadie prestaba atención especial a Lucía. Era una niña tranquila, de esas que prefieren hablar solas que buscar problemas. Estaba sentada cerca de la fuente antigua, la que ya no funcionaba desde hacía años, jugando con pequeñas piedras que acomodaba en círculos perfectos sobre el borde de cemento. A las 5:47 de la tarde, según el reloj de la torre de la capilla, Lucía se desvaneció. Pero cada persona que lo vio cuenta una historia diferente. Doña Mercedes Aguirre, que barría las hojas secas cerca de la entrada, jura que vio a Lucía levantarse lentamente del borde de la fuente, caminar 3 pasos hacia el centro del jardín y simplemente disolverse, como sal en agua tibia, dice, tocándose el rosario que siempre lleva en el delantal. Se fue desvaneciendo de los pies hacia arriba, pero sus ojos me siguieron mirando hasta el final. Sin embargo, el padre Sebastián, que salía de la sacristía en ese momento, tiene una versión completamente distinta. La niña no se movió para nada. Se quedó sentada en la fuente, pero comenzó a volverse transparente, como cristal. Podía ver a través de ella las ramas del árbol que estaba detrás. Y cuando el viento movió las hojas, ella también se movió con el viento, como si fuera parte del aire. Los niños que jugaban cerca tampoco se ponen de acuerdo. Miguel, de 10 años, asegura que Lucía empezó a brillar como una bombilla antes de desaparecer. Ana Sofía, de 8, dice que la vio hundirse en la tierra como si el suelo fuera líquido. Y Carlitos, el menor de todos con apenas 6 años, insiste en que Lucía se convirtió en mariposas. Muchas mariposas blancas, explica Carlitos con la seriedad que solo tienen los niños pequeños. Se deshizo en mariposas y todas volaron hacia la torre de la iglesia. Pero hay algo en lo que todos están absolutamente de acuerdo. Durante esos 4 minutos, el mundo se sintió diferente. Era como si el aire se hubiera vuelto más espeso, describe Elena Vega, una mujer de 40 años que conversaba con otras madres bajo el árbol de mango. Respirar era difícil, no porque faltara aire, sino porque el aire sabía raro. Sabía a incienso viejo y a flores marchitas. Don Raúl, el campanero de la iglesia, notó algo más extraño. Las campanas empezaron a vibrar solas. No sonaban, solo vibraban, como si algo invisible las estuviera tocando muy suavemente. Y los pájaros, todos los pájaros del jardín se quedaron completamente quietos, como estatuas. Durante esos 4 minutos exactos, los relojes de teléfonos celulares de 3 personas diferentes se detuvieron. No se apagaron, no se reiniciaron, simplemente dejaron de marcar el tiempo. Cuando Lucía reapareció, los relojes volvieron a funcionar normalmente, como si nada hubiera pasado. Y cuando Lucía regresó, estaba exactamente en el mismo lugar donde había desaparecido, sentada en el borde de la fuente, acomodando sus pequeñas piedras en círculos perfectos, como si nunca se hubiera ido. Pero algo había cambiado. Sus ojos, que antes eran de un café oscuro como los de su madre, ahora tenían pequeñas manchas doradas que brillaban cuando la luz las tocaba de cierta manera. Su cabello, que su abuela había peinado con 2 coletas esa mañana, ahora caía suelto sobre sus hombros, pero no revuelto, sino perfectamente liso, como si alguien hubiera pasado horas peinándolo con cuidado infinito. Y en su mano izquierda, donde antes no tenía nada, ahora sostenía una pequeña medalla de plata, una medalla que varios de los adultos presentes reconocieron inmediatamente, aunque ninguno podía explicar cómo había llegado hasta ahí. «Es la medalla de la Virgen de los Remedios», susurró doña Carmen, la mujer más anciana del pueblo, con los ojos muy abiertos. «La misma que llevaba mi bisabuela cuando murió. La enterramos con ella hace 60 años». La bisabuela de doña Carmen, Esperanza Morales, había muerto en 1961 y había sido enterrada en el cementerio de Santa Rosa con todas sus pertenencias personales, incluyendo una pequeña medalla de plata
de la Virgen de los Remedios que había heredado de su propia madre. El nicho familiar estaba intacto. Nadie lo había abierto en décadas. No había manera de que Lucía pudiera tener esa medalla. A menos que los padres de Lucía llegaron corriendo cuando alguien les gritó que algo había pasado con su hija. La encontraron sentada donde siempre se sentaba, jugando como siempre jugaba, sonriendo como siempre sonreía. Pero cuando la tocaron, su piel estaba fría como el mármol de las lápidas. ¿Estás bien, mi amor?, le preguntó su madre, Cristina, mientras la abrazaba fuertemente. Sí, mamá, respondió Lucía con una voz que sonaba igual que siempre, pero que de alguna manera parecía venir de muy lejos. Estuve jugando con la señora. ¿Qué señora, hijita? Lucía señaló hacia la fuente vacía. La señora que vive en el agua. Me enseñó un juego nuevo. Cristina siguió la dirección del dedo de su hija. No había nadie. No había agua en la fuente desde hacía años. ¿Qué juego te enseñó? El juego de ir y venir, explicó Lucía como si fuera la cosa más normal del mundo. Dice que es muy fácil cuando sabes cómo hacerlo. Solo tienes que recordar que nunca te fuiste. Esa noche, Cristina Morales no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de su hija sentada junto a esa fuente seca, hablando con alguien que no existía. Pero más que eso, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Lucía había regresado diferente. No físicamente. Físicamente era la misma niña de siempre, pero había algo en sus gestos, algo en la manera en que miraba las cosas, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. A las 2 de la madrugada, Cristina se levantó para tomar agua y decidió revisar el cuarto de Lucía. La puerta estaba entreabierta, como siempre, y pudo ver a su hija durmiendo tranquilamente en su cama, pero sobre la mesita de noche, la medalla de plata brillaba con una luz tenue y plateada que no provenía de ninguna fuente visible. Cristina se acercó lentamente. La medalla estaba ahí, real y sólida, pero la luz que emanaba parecía venir de adentro del metal mismo. Y mientras la observaba, se dio cuenta de algo más perturbador. Lucía estaba durmiendo, pero sus labios se movían silenciosamente, como si estuviera manteniendo una conversación. Una conversación que Cristina no podía escuchar, pero que claramente estaba sucediendo. ¿Alguna vez sentiste que el silencio guardaba algo que nadie dijo? Al día siguiente, la historia se extendió por todo Santa Rosa de Viterbo como aceite derramado, pero mientras más personas la contaban, más versiones aparecían. Era como si cada persona que escuchaba lo sucedido lo recordara de manera diferente, incluso sin haberlo vivido. La señora de la tienda de abarrotes juró que había visto una luz extraña sobre la capilla exactamente a las 5:47 de la tarde. Una luz que parpadeaba como vela, pero más brillante que el sol. Su cuñado, que había estado con ella, recordaba algo completamente distinto. No era una luz que parpadeaba, era una sombra que se movía, como si algo muy grande estuviera volando sobre la iglesia. Y así comenzó el verdadero misterio de Lucía Morales. No solo lo que había sucedido durante esos 4 minutos, sino porque cada testigo recordaba algo diferente. Era como si la realidad se hubiera roto en 32 pedazos, y cada persona hubiera recogido uno distinto. En los días siguientes, llegaron periodistas de Querétaro y Ciudad de México, psicólogos, investigadores paranormales, incluso un antropólogo especializado en fenómenos religiosos. Todos querían entender lo que había pasado, encontrar una explicación lógica para lo inexplicable. Pero cuanto más investigaban, más extraño se volvía todo. Las grabaciones de los teléfonos celulares que habían estado filmando a sus hijos en el jardín mostraron algo imposible. Durante exactamente 4 minutos, todas las grabaciones estaban en blanco, no negro, no estático, blanco puro, como si la luz hubiera sido tan intensa que hubiera borrado todo lo demás. Y la medalla de plata resultó ser, según las pruebas realizadas por un joyero especializado, exactamente del tipo y época que correspondía a la bisabuela de doña Carmen. El estilo de grabado, la aleación del metal, incluso las pequeñas marcas de desgaste, eran consistentes con una pieza de joyería de principios del siglo XX. Pero lo más inquietante era que Lucía había comenzado a saber cosas que no debería saber. Pequeñas cosas al principio: dónde habían perdido las llaves los vecinos, qué flores iban a crecer en el jardín de la capilla la próxima primavera, cuándo iba a llover. Mañana va a llover a las 3 de la tarde.
anunció un martes durante el desayuno. El cielo estaba completamente despejado. No había una sola nube, pero a las 3 de la tarde exactas comenzó a llover. El perro de don Manuel va a tener cachorros esta noche, dijo el jueves mientras dibujaba en su cuaderno. Nadie sabía que la perra de don Manuel estaba embarazada, ni siquiera don Manuel lo sabía. Pero esa noche nacieron 5 cachorros, pequeñas predicciones, cosas que podrían ser casualidades, pero demasiadas casualidades para ser realmente casualidades. Y cada noche, a las 2 de la madrugada, la medalla en su mesita de noche brillaba con esa luz plateada imposible, y Lucía mantenía conversaciones silenciosas con alguien que solo ella podía ver. La señora que vive en el agua, había dicho, pero la fuente llevaba seca más de 20 años. ¿O no? 3 semanas después del incidente, apareció la primera fotografía. Doña Remedios Castillo, de 74 años, estaba revisando las fotos familiares que guardaba en una caja de zapatos debajo de su cama, cuando la encontró. Era una fotografía en blanco y negro, tomada durante la fiesta patronal de 1987, 34 años antes de que Lucía naciera. En la foto aparecían varios vecinos del pueblo posando frente a la capilla de San Antonio, pero en el fondo, junto a la fuente que en ese entonces sí tenía agua, se veía claramente la figura de una niña pequeña, una niña que llevaba exactamente el mismo vestido que Lucía había usado el día que desapareció. «Imposible», murmuró doña Remedios, acercándose la fotografía a los ojos. «Esta foto la tomé yo misma, hace más de 30 años. Pero ahí estaba la imagen, clara como el agua. Una niña de unos 9 años, con el cabello suelto y ondulado, parada junto a la fuente, mirando directamente a la cámara con unos ojos que parecían brillar incluso en la fotografía en blanco y negro. Doña Remedios llevó la foto a su comadre, Elena Vega, que había estado presente el día que Lucía desapareció. Elena examinó la imagen con cuidado, ajustándose los anteojos. «Ay, comadre», suspiró Elena después de varios minutos. «Esta niña se parece mucho a la pequeña Lucía, pero esta foto es vieja, ¿verdad? Mira cómo están vestidas las demás personas». «Por eso te digo que es imposible», respondió doña Remedios. «Yo tomé esta foto en 1987 con mi vieja cámara Kodak. Lucía ni siquiera había nacido». Elena estudió la fotografía una vez más. La ropa de los adultos, los peinados, la calidad del papel fotográfico, todo correspondía efectivamente a los años 80. Pero la niña del fondo era inconfundiblemente similar a Lucía Morales. ¿Y si le preguntamos a la mamá de Lucía? A ver si reconoce a la niña. Cristina Morales llegó a casa de doña Remedios esa tarde, después de recoger a Lucía de la escuela. Cuando vio la fotografía se quedó completamente pálida. «¿De dónde sacó esta foto?», preguntó con voz temblorosa. «La tengo desde 1987, hija. Está guardada con todas mis fotos viejas». Cristina tomó la fotografía con manos temblorosas. «Esta niña se parece muchísimo a mi Lucía, pero también…» Hizo una pausa, como si estuviera recordando algo muy lejano. «También se parece a cómo era yo de pequeña. ¿Tú apareces en la foto, Cristina?» «No, yo tenía como 15 años en 1987. Pero esta niña, Dios mío, es como si fuera Lucía, pero también como si fuera yo, pero también como si fuera…» Cristina no terminó la frase. Esa noche, Cristina no pudo dejar de pensar en la fotografía. Había algo en esa imagen que la inquietaba más allá de la extraña semejanza. Era como si estuviera viendo algo que no debería existir, como si la fotografía fuera una ventana a algo que no tenía explicación. A las 2 de la madrugada, se levantó para revisar a Lucía. Como siempre, la encontró durmiendo tranquilamente, y como siempre, la medalla de plata brillaba con esa luz tenue e imposible sobre la mesita de noche. Pero esta vez, Cristina notó algo más. Sobre la cómoda de Lucía había una pequeña pila de dibujos que no había estado ahí antes, dibujos que Lucía había hecho sin que nadie se diera cuenta. Cristina encendió la lámpara con cuidado de no despertar a su hija y examinó los dibujos. Eran todos diferentes, pero todos tenían algo en común. Mostraban la fuente del jardín de la capilla, pero no como estaba ahora, seca y cubierta de hojas. Los dibujos mostraban la fuente con agua cristalina, rodeada de flores que ya no crecían en ese lugar, bajo árboles que habían sido cortados años antes de que Lucía naciera. Y en cada dibujo, junto a la fuente, había una figura. A veces era una mujer vestida de blanco,
A veces era una niña con un vestido que parecía de otra época. A veces era solo una sombra difusa, pero claramente humana. En uno de los dibujos, Lucía había escrito con su letra infantil: «La señora dice que siempre ha estado aquí, desde antes de que hubiera pueblo». En otro, «Me enseñó el juego de las piedras. Las piedras recuerdan todo». Y en el último, el más perturbador de todos: «Dice que yo también estuve aquí antes, muchas veces». Si algo así te tocó alguna vez, escribe «Yo me acuerdo» en los comentarios. Al día siguiente, Cristina llevó los dibujos al padre Sebastián. El sacerdote los examinó con atención, frunciendo el ceño mientras pasaba de uno a otro. «Estos dibujos», murmuró, «muestran cómo era el jardín hace muchos años, antes de que cortáramos los árboles viejos, antes de que se secara la fuente. Pero ¿cómo puede Lucía saber eso? Ella nació hace apenas 9 años». El padre Sebastián se quitó los anteojos y los limpió nerviosamente. «Cristina, yo llevo 25 años en esta parroquia. He visto 3 generaciones crecer en este pueblo. Y hay cosas», hizo una pausa, «hay cosas sobre este lugar que nunca he entendido completamente». «¿Qué tipo de cosas?» «La fuente, por ejemplo. Se secó en 1999, pero no por problemas con las tuberías. El agua simplemente desapareció de un día para otro. Los ingenieros nunca encontraron una explicación». Cristina se inclinó hacia adelante. Y desde entonces ha habido incidentes, pequeños, nada dramático. Niños que dicen ver a una señora junto a la fuente. Adultos que juran escuchar el sonido de agua corriendo por las noches. Flores que crecen en círculos perfectos alrededor de la fuente, a pesar de que la tierra está completamente seca. El padre Sebastián se levantó y caminó hacia una vitrina donde guardaba documentos antiguos de la parroquia. Sacó un libro de registros empolvado y lo abrió en una página marcada con un listón rojo. «Mira esto», dijo, señalando una entrada fechada en 1943. «Es el registro de defunción de una mujer llamada Esperanza Morales. Murió aquí mismo en el pueblo, a los 32 años». Cristina leyó la entrada. El apellido le llamó la atención inmediatamente. «Morales, como nosotros». «Exacto. Y según los registros, esta mujer tenía una hija pequeña, una niña que desapareció el mismo día que murió su madre. Nunca la encontraron». «¿Desapareció cómo?» «Los testigos dijeron que la vieron por última vez jugando junto a la fuente. Cuando fueron a buscarla, ya no estaba. Buscaron por días, pero nunca apareció rastro de ella». Cristina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y cómo se llamaba la niña?» El padre Sebastián pasó la página y señaló otra entrada. «Lucía. Se llamaba Lucía Morales». El silencio en la oficina del padre Sebastián se volvió denso como niebla. Cristina miró los dibujos de su hija y luego el registro de defunción, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente hacia un lado. «Padre, esto no puede ser una coincidencia». «No creo en las coincidencias, Cristina, especialmente no en este pueblo». Esa tarde, Cristina decidió hablar directamente con Lucía. La encontró en su cuarto, sentada en el suelo, acomodando pequeñas piedras en círculos perfectos, exactamente como había estado haciendo el día que desapareció. «Lucía, mi amor, ¿puedes contarme más sobre la señora que vive en el agua?» Su hija levantó la vista, y por un momento Cristina tuvo la extraña sensación de estar mirando a los ojos de alguien mucho mayor. «No vive en el agua, mamá. Vive debajo del agua, en el lugar donde el agua era antes». «¿Y qué te dice?» «Me cuenta historias. Historias de cuando el pueblo era diferente, cuando había menos casas y más árboles. Me dice que ella también era niña una vez». Cristina se sentó en el suelo junto a su hija. «¿Y te ha dicho cómo se llama?» Lucía asintió. «Se llama igual que yo. Es chistoso, ¿verdad?» «¿Igual que tú?» «Sí, Lucía. Como yo, pero más vieja. Dice que hemos sido Lucía muchas veces». Cristina sintió que el aire se volvía más espeso. «¿Qué significa eso, hijita?» «Que los nombres regresan, como las flores. Se van, pero siempre vuelven al mismo lugar». Esa noche, Cristina no pudo dormir. Se quedó despierta hasta las 2 de la madrugada y cuando finalmente se levantó para revisar a Lucía, encontró algo que la dejó helada. Su hija no estaba en su cama. Corrió hacia la ventana que daba al patio trasero de la casa y vio una figura pequeña caminando lentamente hacia la calle, en dirección a la capilla. Era Lucía, pero caminaba de una manera extraña, como si estuviera flotando en lugar de caminar.
Cristina se puso una bata y salió corriendo detrás de ella. La siguió por las calles vacías del pueblo, manteniéndose a cierta distancia, sin atreverse a llamarla. Lucía llegó al jardín de la capilla y se dirigió directamente hacia la fuente seca. Se sentó en el borde, exactamente donde había estado el día que desapareció, y comenzó a hablar con alguien, pero esta vez Cristina podía escuchar la conversación. «Ya volví», decía Lucía con voz suave. «¿Me extrañaste?» Hubo un silencio, como si alguien estuviera respondiendo. «Yo también te extrañé. ¿Cuándo podremos jugar otra vez como antes?» Otro silencio. «¿En serio? ¿Mañana a la misma hora?» Cristina se acercó lentamente, tratando de no hacer ruido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver algo que la hizo contener la respiración. La fuente ya no estaba seca. El agua brotaba suavemente del centro, formando pequeñas ondas concéntricas que brillaban bajo la luz de la luna. Y en el reflejo del agua, Cristina pudo ver no solo el rostro de su hija, sino otro rostro junto al de ella. El rostro de otra niña, vestida con ropa de otra época, sonriendo como si acabara de encontrarse con su mejor amiga después de muchos años. «Lucía», murmuró Cristina. Su hija se dio la vuelta, pero no parecía sorprendida de verla ahí. «Hola, mamá. Mira, la fuente ya tiene agua otra vez». Cristina miró hacia la fuente. Estaba completamente seca, como siempre había estado. «Lucía, es hora de volver a casa». «¿Ya? Pero apenas llegué». «Sí, mi amor. Ya es muy tarde». Lucía suspiró y se levantó del borde de la fuente. «Está bien, pero mañana regreso, ¿verdad? Hablaremos de eso mañana». Mientras caminaban de regreso a casa, Lucía tomó la mano de su madre. «Mamá, ¿tú crees que las personas pueden regresar después de que se van?» Cristina apretó la mano pequeña y tibia de su hija. «No lo sé, mi amor. ¿Por qué preguntas?» «Porque la señora dice que ella regresó y que yo también regresé. Dice que siempre regresamos al lugar donde nos aman». Y mientras caminaban por las calles silenciosas de Santa Rosa de Viterbo, Cristina no pudo dejar de pensar que tal vez, solo tal vez, algunos misterios eran demasiado grandes para ser entendidos, pero no demasiado grandes para ser aceptados. El 15 de noviembre de 2021, 3 semanas después del descubrimiento de la fotografía, llegó al pueblo una mujer que nadie había visto antes. Se llamaba Isabel Morales, tenía 67 años y decía ser la sobrina nieta de la Esperanza Morales, que había muerto en 1943. «Vengo desde Guadalajara», explicó a Cristina cuando se presentó en su casa esa tarde. «Llevo 30 años investigando la historia de mi familia y me enteré de lo que pasó con su hija». Isabel llevaba una maleta vieja de cuero y una carpeta llena de documentos amarillentos. Se sentó en la sala de Cristina y extendió sobre la mesa fotografías, cartas y papeles que parecían tener décadas de antigüedad. «Mi bisabuela era hermana de Esperanza Morales», continuó acomodándose los anteojos. «Después de que desapareciera la pequeña Lucía en 1943, mi bisabuela guardó todo lo que pudo de ellas: cartas, fotografías, objetos personales». Cristina se inclinó para examinar los documentos. Había varias fotografías en blanco y negro que mostraban a una mujer joven con un bebé en brazos y luego a la misma mujer con una niña pequeña de cabello ondulado. «Esta es Esperanza con su hija», explicó Isabel, señalando una de las fotografías, la última foto que se tomaron juntas. Cristina tomó la fotografía con manos temblorosas. La niña de la imagen era idéntica a su Lucía. No solo parecida, idéntica. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma manera de inclinar ligeramente la cabeza hacia la izquierda. «¿Pero cómo es posible?» Isabel respiró profundamente. «Hay más, señora Cristina, mucho más». Sacó de la carpeta una pila de cartas atadas con un listón azul. «Estas son cartas que Esperanza le escribió a mi bisabuela durante los últimos meses de su vida. En ellas menciona cosas extrañas que empezaron a pasar con la niña». Cristina desató el listón y comenzó a leer la primera carta. La letra era elegante pero temblorosa, como si hubiera sido escrita por alguien muy nervioso. «Mi querida hermana», leyó en voz alta, «Lucía ha comenzado a hacer cosas que no entiendo. Ayer me dijo que había hablado con nuestra madre, pero nuestra madre murió cuando nosotras éramos niñas. Cuando le pregunté cómo podía haber hablado con ella, me dijo que la señora del agua se la había presentado». Cristina levantó la vista hacia Isabel. «¿La señora del agua?» «Siga leyendo».
La niña pasa horas sentada junto a la fuente de la capilla, hablando sola, pero cuando me acerco, jura que está hablando con alguien. Dice que hay una señora que vive debajo del agua y que le cuenta historias del pueblo de antes. Ayer encontré en su cuarto dibujos de lugares que ya no existen, de personas que murieron antes de que ella naciera. La mano de Cristina comenzó a temblar. La carta seguía. Lo más extraño es que cuando le pregunto de dónde saca esas historias, me dice que ella ya las sabía, que siempre las ha sabido, como si hubiera vivido aquí antes de vivir aquí, como si hubiera sido alguien más antes de ser quien es. Cristina dejó la carta sobre la mesa. Esto es exactamente lo que está pasando con mi Lucía. Isabel asintió gravemente. Hay 20 cartas más, todas describiendo los mismos fenómenos. La niña que sabía cosas imposibles, los objetos que aparecían sin explicación, las conversaciones nocturnas con alguien invisible. ¿Y qué pasó al final? Isabel sacó la última carta de la pila. Esta estaba escrita con una letra mucho más temblorosa, casi ilegible. Esta la escribió Esperanza 3 días antes de morir. Dice que la niña había comenzado a desaparecer por periodos cortos, unos minutos aquí, unos minutos allá, y que cada vez que regresaba sabía cosas nuevas sobre personas que habían muerto décadas antes. Cristina leyó la carta en silencio. Las últimas líneas la dejaron helada. Creo que mi Lucía no es solo mi Lucía. Creo que es todas las Lucías que han vivido en este lugar. Y creo que cuando yo me vaya, ella encontrará la manera de seguir siendo Lucía en alguien más. En ese momento, como si hubiera estado esperando su momento, Lucía entró a la sala. Se acercó directamente a Isabel como si la conociera de toda la vida. «Hola, tía Isabel», dijo con naturalidad. Isabel se quedó pálida. ¿Cómo sabes mi nombre? La señora del agua me dijo que vendrías. Me dijo que trajeras las cartas de mamá Esperanza. Cristina y Isabel se miraron con horror. Nadie le había dicho a Lucía que Isabel vendría, y mucho menos que traería cartas de alguien llamada Esperanza. Lucía se acercó a la mesa y tomó una de las fotografías. «Mira», le dijo a su madre, «esta soy yo cuando era hija de mamá Esperanza. Lucía, esa no eres tú. Esa es una niña que vivió hace muchos años. Sí soy yo, mamá. Solo que antes. Como cuando juegas a que eres alguien más pero sigues siendo tú». Isabel se inclinó hacia Lucía. «¿Y recuerdas cómo era vivir antes?» «Algunas cosas. Recuerdo que mamá Esperanza se enfermó mucho. Recuerdo que lloraba por las noches. Y recuerdo que la señora del agua me dijo que no me preocupara, que siempre encontraríamos el camino de regreso». «¿El camino de regreso a dónde?» «A casa. Este lugar siempre es casa». Esa noche Isabel se quedó a dormir en casa de Cristina. No podía regresar a Guadalajara sin entender completamente lo que estaba pasando. A las 2 de la madrugada, las dos mujeres fueron despertadas por un sonido extraño que venía del cuarto de Lucía. Era el sonido de agua corriendo. Se levantaron y encontraron a Lucía sentada en su cama, con los ojos cerrados, moviendo las manos como si estuviera lavándose en un río invisible. Del baño contiguo venía claramente el sonido de agua fluyendo, pero cuando Cristina revisó, todas las llaves estaban cerradas. «Lucía», susurró su madre, «¿qué estás haciendo?» Sin abrir los ojos, Lucía respondió, «Me estoy preparando. La señora dice que mañana es importante». «¿Por qué es importante mañana?» «Porque van a venir las otras». «¿Las otras qué?» «Las otras Lucías». Isabel se acercó lentamente a la cama. «¿Cuántas otras hay?» «No sé. Muchas. Todas las que han jugado junto a la fuente. Todas las que han hablado con la señora del agua». El sonido del agua siguió fluyendo durante toda la noche, aunque nunca encontraron de dónde venía. A la mañana siguiente, comenzaron a llegar visitantes inesperados al pueblo. La primera fue una mujer anciana de 91 años que venía desde Morelia. Se llamaba Carmen Morales y decía que había venido porque había soñado durante 3 noches consecutivas con una niña que la llamaba desde una fuente. «En el sueño», explicó con voz temblorosa, «la niña me decía que era hora de recordar, que era hora de que todas regresáramos». La segunda visitante llegó al mediodía. Era una mujer de mediana edad de Querétaro que también se apellidaba Morales. Traía consigo a su hija de 7 años, que desde hace semanas había comenzado a dibujar obsesivamente una fuente rodeada de flores. Por la tarde, llegó una joven de 20 años desde León. Su historia era diferente, pero inquietantemente familiar.
Había comenzado a tener visiones de una niña pequeña que jugaba junto a una fuente en un pueblo que nunca había visitado. En las visiones, explicó, la niña me dice que viene por todas nosotras, que es hora de completar el círculo. Si tú también crees que algunos recuerdos no mueren, escribe, yo vi la señal aquí abajo. Para el atardecer, había 8 mujeres de diferentes edades reunidas en casa de Cristina. Todas se apellidaban Morales. Todas habían tenido sueños o visiones similares y todas habían sentido una compulsión inexplicable de venir a Santa Rosa de Viterbo. Lo más extraño era que Lucía las recibía a todas como si fueran familia. Les daba nombres que ellas no habían mencionado, recordaba detalles de sus vidas que no había manera de que supiera y hablaba con cada una de ellas como si fueran viejas amigas que se reencuentran después de mucho tiempo. Tú eres Carmen de cuando éramos muy pequeñas, le dijo a la anciana de 91 años. Y tú eres María de cuando teníamos miedo de la oscuridad, le dijo a la mujer de mediana edad. Y tú eres Ana de cuando aprendimos a nadar en el río. Ninguna de esas mujeres había compartido esos nombres o esas memorias con nadie. Al anochecer, Lucía anunció que era hora de ir a la fuente. La señora del agua está esperando. Dice que tiene algo que mostrarnos. Las 9 mujeres, desde la anciana de 91 años hasta la niña de 7, siguieron a Lucía hacia la capilla. El jardín estaba completamente silencioso, como si hasta los grillos hubieran decidido callar para este momento. Lucía se dirigió directamente a la fuente seca y se sentó en el borde. Inmediatamente las otras la siguieron, formando un círculo perfecto alrededor de la fuente. «Cierren los ojos», dijo Lucía con una voz que sonaba mucho mayor de sus 9 años. «Y recuerden, una por una, las mujeres cerraron los ojos, y una por una, comenzaron a recordar. Carmen recordó ser una niña de 5 años, jugando junto a una fuente con agua cristalina, hablando con una señora vestida de blanco que le contaba historias del futuro. María recordó ser una adolescente de 15 años, viniendo a la fuente cada tarde después de la escuela para pedirle consejos a la señora del agua sobre el muchacho que le gustaba. Ana recordó ser una mujer joven de 25 años, trayendo a su bebé recién nacido a la fuente, para que la señora del agua le diera su bendición. Y así, una tras otra, todas recordaron haber sido Lucía en diferentes momentos de sus vidas, en diferentes épocas, pero siempre en el mismo lugar, siempre con la misma señora del agua, siempre siendo parte de algo más grande que ellas mismas. Cuando abrieron los ojos, la fuente ya no estaba seca. El agua brotaba suavemente del centro, formando ondas concéntricas que brillaban bajo la luz de la luna llena. Y en el reflejo del agua podían ver no solo sus propios rostros, sino los rostros de todas las Lucías que habían sido antes y todas las Lucías que serían después. «Ahora entienden», dijo una voz que venía desde el agua, pero que también venía desde adentro de cada una de ellas. «Los nombres regresan, los lugares llaman, y el amor nunca muere, solo encuentra nuevas formas de ser». La anciana Carmen extendió su mano temblorosa hacia el agua. Cuando la tocó, sintió por un momento que volvía a tener 5 años, que todo el peso de la vida se desvanecía, que era nueva otra vez. «Somos la misma», murmuró. «Siempre hemos sido la misma», respondió Lucía. «Y siempre seremos la misma», concluyeron todas al unísono, con voces que se mezclaron en una sola voz que venía desde el agua, desde la tierra, desde el aire nocturno de Santa Rosa de Viterbo. Esa noche, por primera vez en más de 20 años, la fuente de la capilla de San Antonio no se secó cuando salió el sol. Los habitantes de Santa Rosa de Viterbo despertaron esa mañana del 16 de noviembre con una sensación extraña, como si durante la noche algo fundamental hubiera cambiado en su pueblo. El aire olía diferente, más limpio, más dulce, como si hubiera llovido durante horas aunque no había caído ni una gota de agua. Don Evaristo, el panadero que abría su negocio cada día a las 5 de la mañana desde hacía 40 años, fue el primero en notar que algo no estaba normal. Cuando pasó frente a la capilla en su camino al trabajo, se detuvo en seco. La fuente tenía agua. No solo tenía agua, el agua brotaba con una fuerza que no había tenido ni siquiera cuando funcionaba perfectamente, décadas atrás. Y el sonido que hacía al caer era musical, como una melodía muy suave que parecía venir desde muy profundo en la tierra. «Imposible», murmuró don Evaristo, acercándose lentamente. «Ayer en la noche estaba seca, pero ahí estaba, cristalina y fresca,
reflejando la luz del amanecer como si fuera un espejo líquido. Y alrededor de la fuente, formando círculos perfectos, habían brotado flores que no crecían en esa época del año, azucenas blancas, rosas silvestres y pequeñas margaritas que brillaban como si tuvieran rocío, aunque no había habido rocío esa mañana. Don Evaristo se quitó el sombrero y se persignó. En sus 40 años viviendo en el pueblo, había visto muchas cosas extrañas, pero nunca nada como esto. Para las 8 de la mañana ya había una pequeña multitud reunida alrededor de la fuente. La noticia se había extendido como fuego seco. La fuente milagrosa había vuelto a la vida durante la noche. El padre Sebastián llegó corriendo desde la casa parroquial, aún en pijama y con una bata mal abrochada. Cuando vio el agua brotando, se quedó inmóvil durante varios minutos, como si estuviera viendo una aparición. «¿Padre?», preguntó doña Mercedes, que había sido una de las primeras en llegar. «¿Esto es normal?». El padre Sebastián negó lentamente con la cabeza. «No, Mercedes, esto no es normal, pero tampoco creo que sea malo». Se acercó a la fuente y extendió la mano para tocar el agua. Estaba tibia, como si hubiera estado calentándose bajo el sol durante horas, aunque apenas eran las 8 de la mañana. «Es agua bendita», murmuró, retirando la mano. «Puedo sentirlo». Entre la multitud que se había reunido, estaban las 9 mujeres que habían participado en el extraño ritual de la noche anterior. Pero algo había cambiado en ellas. Parecían más jóvenes, no físicamente, pero había algo en sus ojos, en la manera en que se movían, como si hubieran dejado cargas muy pesadas durante la noche. Carmen, la anciana de 91 años, ya no caminaba encorvada. Se movía con la gracia de alguien de 60 años, y sus ojos brillaban con una claridad que no habían tenido en décadas. «¿Se sienten diferentes?», le preguntó Cristina a Isabel. «Completas», respondió Isabel sin dudar. «Por primera vez en mi vida me siento completa». Pero Lucía, la pequeña Lucía de 9 años que había sido el centro de todo este misterio, ya no estaba con ellas. «¿Dónde está mi hija?», preguntó Cristina mirando alrededor con creciente alarma. Las demás mujeres también comenzaron a buscar entre la multitud, pero Lucía no estaba por ningún lado. «Estaba aquí hace un momento», dijo María, la mujer de mediana edad. «La vi junto a la fuente». Fue entonces cuando escucharon su voz. No venía de entre la gente, sino desde la fuente misma. Una voz clara y dulce que parecía elevarse desde el agua. «Estoy aquí, mamá». Todos voltearon hacia la fuente. Lucía no estaba junto al borde, ni cerca del agua, pero su voz definitivamente venía desde ahí. «Lucía, ¿dónde estás?», gritó Cristina, acercándose al agua. «Estoy en casa», respondió la voz de Lucía, ahora claramente emanando desde las profundidades de la fuente. «Estoy con la señora del agua. Estoy donde siempre he estado». El padre Sebastián se persignó otra vez. «Señor, protégenos», murmuró, pero la voz de Lucía sonaba feliz, no asustada. «No tengan miedo, no estoy perdida, estoy encontrada». «¿Pero cuándo vas a regresar?», preguntó Cristina con lágrimas en los ojos. «Ya regresé, mamá. Míranos». Cristina miró el agua de la fuente, y ahí en el reflejo vio no solo su propio rostro, sino el rostro de Lucía sonriéndole. Pero no era solo Lucía. Era Lucía de 9 años, y también Lucía de 5 años, y Lucía de 15 años, y Lucía anciana, y Lucía bebé. Todas las Lucías que habían sido y que serían existiendo al mismo tiempo en el reflejo del agua. «¿Entiendes ahora?», preguntó la voz de Lucía desde el agua. «Nunca me fui, solo aprendí a estar en todos los tiempos a la vez». Isabel se acercó a la fuente. «¿Y nosotras? ¿Qué somos nosotras?». «Ustedes son las guardianas, las que recuerdan, las que aseguran que el círculo nunca se rompa». Carmen, la anciana, extendió su mano hacia el agua. «¿Y qué debemos hacer?». «Vivir», respondió Lucía simplemente. «Vivir completamente, amar completamente, y cuando sea el momento, ayudar a la siguiente Lucía a encontrar el camino». ¿Habrá una siguiente? Siempre hay una siguiente. En algún lugar, en algún tiempo, una niña pequeña empezará a hacer preguntas que nadie puede responder. Empezará a ver cosas que nadie más puede ver. Y cuando eso pase, ustedes la encontrarán. O ella las encontrará a ustedes. Durante los días siguientes, Santa Rosa de Viterbo se transformó de maneras que nadie podía explicar completamente. La fuente siguió brotando agua cristalina y la gente comenzó a venir desde pueblos vecinos para verla.
Algunos venían por curiosidad, otros por fe, pero todos se iban con la misma sensación, que habían tocado algo sagrado. Las flores alrededor de la fuente crecían con una abundancia imposible. Especies que no deberían florecer en esa época del año brotaban como si fuera eterna primavera, y el aroma que despedían era tan dulce y penetrante que impregnaba todo el pueblo. Pero los cambios más profundos eran los que nadie podía ver a simple vista. Los matrimonios que habían estado al borde del divorcio comenzaron a reconciliarse. Los vecinos que no se hablaban desde hacía años se saludaban en la calle. Los niños que tenían pesadillas empezaron a dormir tranquilos, y los ancianos que llevaban meses enfermos comenzaron a sentirse mejor. Es como si el pueblo entero hubiera sido bendecido, comentó el doctor Ramírez, que había notado una disminución dramática en las consultas médicas. Las 9 mujeres morales se convirtieron en una especie de consejo no oficial del pueblo, no porque se hubieran proclamado líderes, sino porque la gente, naturalmente, venía a buscarlas cuando tenían problemas o preguntas importantes. Carmen, a pesar de sus 91 años, comenzó a dar clases de tejido a las niñas del pueblo, pero sus clases eran diferentes. Mientras tejían, les contaba historias sobre la importancia de mantener vivos los recuerdos, sobre cómo los hilos que entrelazamos en la vida son más fuertes que cualquier tela. María abrió un pequeño consultorio de medicina tradicional donde curaba con hierbas y palabras. Sus remedios funcionaban con una efectividad que desconcertaba incluso a los médicos más escépticos. Isabel comenzó a escribir la historia verdadera del pueblo, recogiendo testimonios de ancianos y documentando todos los pequeños milagros que habían comenzado a suceder desde la noche en que la fuente volvió a la vida. Ana se convirtió en la guardiana no oficial de la fuente. Cada mañana y cada tarde llegaba para limpiar las hojas que caían en el agua, para regar las flores que crecían alrededor, para asegurarse de que todo estuviera perfecto para los visitantes que llegaban desde lejos. Y Cristina, la madre de la pequeña Lucía que ahora vivía en el agua, se convirtió en algo así como una intérprete, porque aunque Lucía ya no tenía forma física, su voz seguía escuchándose desde la fuente para quienes realmente necesitaban oírla. ¿Cómo hago para perdonar a mi esposo?, preguntaba una mujer que había venido desde Celaya. Y desde el agua venía la voz dulce de Lucía. El perdón no es algo que haces una vez, es algo que eliges hacer cada día, hasta que un día te das cuenta de que ya no necesitas elegirlo porque se ha vuelto parte de ti. ¿Por qué murió mi bebé?, lloraba una joven madre. Los bebés que se van muy pronto vienen solo a enseñar amor, respondía Lucía desde las profundidades. Tu bebé cumplió su misión, te enseñó a amar de una manera que no sabías que era posible. Ahora él está aquí, conmigo, esperando a que cuando llegue tu momento, vengas a jugar con él otra vez. ¿Cómo sé cuál es mi propósito en la vida? Tu propósito es ser completamente quien eres, no quien otros quieren que seas, no quien crees que deberías ser, quien realmente eres cuando nadie está mirando, cuando estás sola contigo misma, cuando eres más honesta de lo que has sido nunca. Los reporteros llegaron desde las ciudades grandes. Querían explicaciones científicas, querían pruebas, querían convertir el misterio en noticia, pero algo extraño pasaba con todos los que llegaban con intenciones comerciales o sensacionalistas. Sus cámaras dejaban de funcionar cerca de la fuente, sus grabadoras se llenaban de estática, y después de unas horas en el pueblo, invariablemente decidían que había historias más importantes que cubrir en otros lugares. Solo se quedaban los que venían con el corazón abierto. Un ingeniero hidráulico del gobierno estatal llegó para investigar de dónde venía el agua que alimentaba la fuente. Después de una semana de excavaciones y pruebas, su informe oficial decía simplemente: fuente de agua subterránea de origen indeterminado, agua potable de calidad excepcional, no representa riesgo para la salud pública. Pero en privado le confió al padre Sebastián: padre, yo he estudiado agua toda mi vida. Esta agua no viene de ningún acuífero conocido. No viene de tuberías, no viene de manantiales, no viene de lluvia filtrada. Esta agua simplemente es, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento correcto para aparecer. 6 meses después de la noche en que las 9 mujeres se reunieron alrededor de la fuente, Santa Rosa de Viterbo había cambiado tanto que casi parecía un pueblo diferente. Pero los cambios no eran evidentes para los visitantes casuales. El pueblo seguía siendo pequeño,
Seguía siendo tranquilo, seguía siendo el mismo lugar de siempre. Los cambios estaban en el alma del lugar, en la manera en que la gente se trataba entre sí, en la calidad del silencio en las noches, en la forma en que incluso los problemas cotidianos parecían más manejables. «Es como si viviéramos en un lugar bendecido», le dijo doña Mercedes al padre Sebastián una tarde, mientras barría las hojas alrededor de la capilla. «Tal vez siempre vivimos en un lugar bendecido», respondió el padre. «Tal vez solo necesitábamos que alguien nos ayudara a recordarlo». Y desde la fuente, como una brisa que llevara palabras, llegó la voz de Lucía. «Todos los lugares son bendecidos. Solo hay que saber mirar con los ojos correctos». 2 años después, el 23 de octubre de 2023, exactamente en el segundo aniversario de la desaparición de Lucía, llegó a Santa Rosa de Viterbo una familia que nadie esperaba. Venían desde Oaxaca en una camioneta vieja cargada con todas sus pertenencias. La pareja, Roberto y Alma Morales, traía consigo a sus 3 hijos, 2 adolescentes y una niña de 8 años llamada Esperanza. No sabían nada sobre la historia de la Fuente Milagrosa, no sabían nada sobre las 9 guardianas, no sabían nada sobre la pequeña Lucía que vivía en el agua. Simplemente habían decidido mudarse a Santa Rosa de Viterbo porque Roberto había conseguido trabajo en la granja de don Aurelio y les habían dicho que era un pueblo tranquilo, bueno para criar niños. Pero desde el momento en que la pequeña Esperanza bajó de la camioneta, algo comenzó a cambiar en el aire del pueblo. Los perros empezaron a ladrar sin razón aparente. Los pájaros volaron en círculos extraños sobre la capilla, y todas las mujeres morales que vivían en el pueblo sintieron al mismo tiempo un escalofrío que les recorrió la espalda. «Ya llegó», murmuró Carmen, la anciana, desde su mecedora en el portal de su casa. «¿Quién llegó?», preguntó su nieta, que había venido a visitarla. «La siguiente». Esperanza Morales era una niña curiosa y silenciosa, como había sido Lucía. Tenía el cabello negro y ondulado, como había tenido Lucía, y sus ojos, aunque de un verde claro en lugar de café, tenían la misma intensidad, la misma manera de mirar las cosas, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. La familia se instaló en una casa pequeña cerca de la plaza principal, a solo 2 cuadras de la capilla. El primer día, mientras sus padres desempacaban cajas, Esperanza salió a explorar su nuevo hogar. Caminó sin rumbo fijo por las calles empedradas, saludando tímidamente a los vecinos que se asomaban curiosos a verla. Pero cuando llegó al jardín de la capilla y vio la fuente con agua cristalina rodeada de flores, se detuvo en seco. «Hola», dijo en voz baja, acercándose lentamente al borde de la fuente. No hablaba con nadie en particular, o tal vez sí. «Hola, Esperanza», respondió una voz que venía desde el agua, una voz que solo ella podía escuchar. «Te estaba esperando». Esperanza no se sorprendió. En Oaxaca también había hablado con voces que otros no podían oír. Sus padres pensaban que tenía amigos imaginarios, y ella nunca los había contradicho. «¿Quién eres?», preguntó, sentándose en el borde de la fuente exactamente donde Lucía solía sentarse. «Soy Lucía, y también soy tú, y también soy todas las que hemos sido antes». Esperanza metió la mano en el agua. Estaba tibia y parecía brillar con luz propia. «¿Por qué me esperabas?». «Porque es hora de jugar el juego otra vez, el juego de ir y venir». «¿Cómo se juega?». «Ya lo sabes, siempre lo has sabido, solo habías olvidado que lo sabías». Esa tarde, cuando Esperanza regresó a casa, sus padres notaron algo diferente en ella. Parecía más tranquila, más segura de sí misma, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. «¿Cómo estuvo tu exploración, mi amor?», le preguntó su madre mientras preparaba la cena. «Bien, conocí a una amiga». «¿Qué amiga?». «Se llama Lucía, vive en la fuente de la iglesia». Alma y Roberto intercambiaron miradas. Habían vivido lo suficiente para saber que los niños a veces inventan amigos imaginarios cuando se mudan a lugares nuevos. «Eso está bien, hijita. ¿Y qué te dijo tu amiga Lucía?». «Me dijo que este lugar es especial. Me dijo que aquí las niñas como yo aprenden cosas importantes». «¿Qué tipo de cosas?». Esperanza se quedó pensando un momento. «Cosas sobre el tiempo. Sobre cómo el tiempo no es una línea recta como dibujan en los libros. Es más como un círculo, o como ondas en el agua». Esa noche, Cristina Morales recibió una llamada de Isabel. «Cristina, ¿ya viste a la niña nueva?». «¿Qué niña nueva?». «La familia que llegó hoy. Tienen una niña pequeña, se llama Esperanza Morales».
Cristina sintió que el aire se espesaba alrededor de ella. ¿Morales? Sí, y Cristina es igual a Lucía, no físicamente, pero tiene la misma presencia. ¿Tú crees que? Creo que ya empieza otra vez. Al día siguiente, las 9 guardianas se reunieron en casa de Carmen para hablar sobre la llegada de Esperanza. Era la primera vez en 2 años que se juntaban todas al mismo tiempo, y la sensación en el aire era la misma que habían sentido la noche que Lucía desapareció en la fuente. ¿Qué se supone que debemos hacer?, preguntó María. Cuidarla, respondió Carmen sin dudar. Guiarla, ayudarla a entender lo que está pasando cuando empiece a pasar. Pero ¿cómo sabemos que va a pasar algo? Como si hubiera estado esperando esa pregunta, llegó la voz de Lucía desde la fuente clara y musical. Ya está pasando. Esperanza ya puede oírme, ya puede ver las cosas que otros no ven, y pronto empezará a saber cosas que no debería saber. ¿Y luego qué?, preguntó Ana. Luego ella decidirá, como decidí yo, como decidimos todas. ¿Decidir qué? Si quiere quedarse en un solo tiempo, o si quiere aprender a estar en todos los tiempos. Isabel se inclinó hacia la fuente. Lucía, ¿qué le pasará a Esperanza si elige quedarse? Si elige quedarse, será una niña normal. Crecerá, se casará, tendrá hijos, envejecerá, morirá. Será feliz a su manera. ¿Y si elige la otra opción? Si elige la otra opción, se convertirá en lo que soy yo, en lo que somos todas, en la guardiana del lugar, la voz en el agua, la que ayuda a otros a encontrar el camino cuando lo han perdido. Cristina sintió una punzada en el corazón. ¿Tú te arrepientes de haber elegido? Hubo un silencio largo desde la fuente. Luego la voz de Lucía regresó, pero más suave, más melancólica. A veces extraño tener cuerpo, extraño poder abrazar, extraño el sabor de las cosas dulces, extraño poder correr bajo la lluvia. Pero también puedo estar con todas las personas que han amado este lugar. Puedo hablar con las abuelas que murieron hace décadas. Puedo ver a los bebés antes de que nazcan. Puedo ayudar a la gente a sanar sus corazones rotos. Y puedo asegurarme de que el amor nunca se pierda completamente. ¿Eso vale la pena? Para mí sí valió la pena. Pero Esperanza tiene que decidir por sí misma. Durante las siguientes semanas, Esperanza se convirtió en una presencia constante en el jardín de la capilla. Cada tarde, después de la escuela, venía a sentarse junto a la fuente y a hablar con Lucía. Pero no solo hablaba con Lucía, también comenzó a hablar con otras voces que venían desde el agua. Voces de mujeres que habían vivido en el pueblo décadas o siglos atrás. Voces de niñas que habían jugado junto a esa fuente cuando sus propias bisabuelas eran jóvenes. ¿Con quién hablas, Esperanza?, le preguntó un día su madre, que había venido a buscarla. Con las abuelas del agua, respondió Esperanza con naturalidad. Me cuentan historias de cómo era el pueblo antes, y me enseñan canciones muy bonitas. Alma se acercó a la fuente, pero lo único que podía escuchar era el sonido del agua cayendo. ¿Qué tipo de canciones? Esperanza comenzó a tararear una melodía que Alma no había escuchado nunca, pero que de alguna manera le sonaba familiar. Era una canción triste y hermosa como un arrullo antiguo. ¿De dónde sacaste esa canción, mi amor? Me la enseñó la abuela Esperanza. Dice que era mi canción cuando era pequeña, antes de ser yo. Alma sintió un escalofrío. Esperanza era el nombre de su propia bisabuela, que había muerto muchos años antes de que ella naciera. Nunca le había contado a su hija sobre esa bisabuela. Esa noche Alma no pudo dormir. Se levantó varias veces para revisar el cuarto de Esperanza, y cada vez la encontraba durmiendo tranquilamente. Pero la quinta vez que se asomó, a las 3 de la madrugada, la cama estaba vacía. Alma corrió por toda la casa, buscando a su hija. Roberto se despertó con el ruido y la ayudó a buscar. Revisaron cada cuarto, cada rincón, cada escondite posible. Esperanza no estaba en la casa. «Vámonos a la fuente», gritó Alma, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Corrieron por las calles silenciosas hasta llegar al jardín de la capilla. Ahí estaba Esperanza, sentada en el borde de la fuente, con los pies metidos en el agua hablando animadamente con alguien. «¡Esperanza!», gritó Alma. «¿Qué haces aquí? Son las 3 de la mañana». Esperanza volteó hacia sus padres con una sonrisa brillante. «Hola, mamá. Hola, papá. Estaba en una junta muy importante». «¿Qué junta?» «La junta de todas las esperanzas. Estábamos decidiendo si quiero quedarme o si quiero irme». Roberto se acercó lentamente. «¿Irte a dónde, mijita?» «No irme. Irme como se fue Lucía.
ir a vivir en el agua con todas las abuelas. Alma se arrodilló frente a su hija. ¿Y qué decidiste? Esperanza ladeó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que sus padres no podían oír. Todavía no decido. Las abuelas dicen que tengo tiempo, que puedo pensarlo hasta que cumpla 10 años. ¿Y si decides quedarte? Si me quedo, seré su hija para siempre. Pero si me voy, seré la hija de todo el mundo. Roberto cargó a Esperanza y la apretó fuerte contra su pecho. Mi amor, tú siempre serás mi hija, sin importar lo que decidas. Lo sé, papá. Por eso es tan difícil decidir. Mientras caminaban de regreso a casa, Esperanza cantó la canción que le había enseñado la abuela Esperanza. Y aunque Alma y Roberto no podían escuchar las voces del agua, esa noche sintieron por primera vez, desde que llegaron al pueblo, que estaban en casa de verdad, en el lugar donde pertenecían, donde siempre habían pertenecido, aunque nunca lo hubieran sabido. Y desde la fuente, como un susurro que el viento llevara, llegó la voz de Lucía. El círculo continúa, como siempre ha continuado, como siempre continuará. El 23 de octubre de 2024, el día que Esperanza Morales cumplió 10 años, amaneció diferente en Santa Rosa de Viterbo. El aire tenía esa quietud expectante que precede a los momentos importantes, como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración. Los pájaros no cantaron esa mañana. Los perros se quedaron echados en los portales, mirando hacia la capilla con una atención extraña. Incluso el viento parecía haber decidido detenerse para presenciar lo que estaba por suceder. Esperanza despertó exactamente a las 5:47 de la mañana, la misma hora en que Lucía había desaparecido 3 años antes. No necesitó despertador. Había sabido durante días que ese sería el momento. Se vistió lentamente, eligiendo el vestido blanco que su abuela de Oaxaca le había bordado con flores pequeñas. Se peinó cuidadosamente, trenzando su cabello negro en una sola trenza que caía sobre su hombro derecho. Y luego, sin hacer ruido para no despertar a sus padres, salió de la casa. Las calles estaban vacías, pero Esperanza sabía que no estaba sola. Podía sentir la presencia de todas las mujeres que habían caminado esas mismas calles antes que ella, dirigiéndose hacia la misma decisión que ella estaba a punto de tomar. Cuando llegó al jardín de la capilla, encontró a las 9 guardianas esperándola. Estaban sentadas en círculo alrededor de la fuente, como habían estado 3 años antes, como habían estado en otras épocas con otras niñas que tuvieron que tomar la misma decisión. «Buenos días, Esperanza», dijo Carmen con voz suave. «¿Estás lista?» Esperanza asintió y caminó hacia el centro del círculo. Se sentó en el borde de la fuente, en el lugar exacto donde Lucía solía sentarse, donde todas las otras habían tomado su decisión. «¿Ya sabes qué vas a elegir?», preguntó Cristina, y en su voz había tanto amor como tristeza. «Sí», respondió Esperanza. «He sabido desde el primer día, solo necesitaba estar segura». El agua de la fuente comenzó a brillar con una luz dorada que venía desde las profundidades, y desde esa luz surgió la voz de Lucía, pero ya no sola. Con ella venían las voces de todas las que habían sido antes. Esperanza de 1943, Carmen de 1887, María de 1923, Ana de 1956. Una armonía de voces femeninas que habían elegido el mismo camino a través de los siglos. «¿Estás segura, pequeña hermana?», preguntaron las voces al unísono. «Estoy segura», respondió Esperanza, «pero primero quiero despedirme». Como si hubieran estado esperando esa señal, Roberto y Alma aparecieron corriendo por el sendero que llevaba a la capilla. Habían despertado al encontrar la cama vacía de su hija y habían sabido inmediatamente dónde encontrarla. «Esperanza», gritó Alma con lágrimas en los ojos. «Mi amor, no tienes que hacer esto». Esperanza se levantó y corrió hacia sus padres. Los abrazó con toda la fuerza que tenía en su pequeño cuerpo, como si quisiera guardar para siempre la sensación de estar en sus brazos. «Los amo», les dijo. «Los amo tanto que duele, y por eso sé que esta es la decisión correcta». «¿Por qué, mijita?», preguntó Roberto, arrodillándose para quedar a la altura de su hija. «Porque ustedes me enseñaron que amar significa dar, no solo recibir. Y yo puedo dar más si me convierto en lo que las voces del agua quieren que me convierta». Alma tomó el rostro de su hija entre sus manos. «¿Pero qué va a pasar contigo? ¿Vas a morir?» «No voy a morir, mamá. Voy a volverme más grande. Voy a poder cuidar a todos los niños del pueblo, a todas las familias que necesiten ayuda,
a todas las personas que vengan aquí con el corazón roto, buscando sanación. ¿Y nosotros? ¿Podremos verte? Esperanza sonrió, y en esa sonrisa había una sabiduría que no pertenecía a una niña de 10 años. Me van a ver todos los días, en el agua de la fuente, en las flores que crecen alrededor, en la tranquilidad que sienten cuando vienen a visitarme, y me van a escuchar cada vez que necesiten mi consejo. Roberto abrazó a su hija una última vez. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Papá, ¿tú recuerdas cuando me preguntaste qué quería ser cuando fuera grande? Sí, te dije que quería ser como el agua, que quería llegar a todos los lugares donde la gente me necesitara. Esto es mi manera de ser como el agua. Las 9 guardianas se acercaron lentamente. Cada una de ellas abrazó a Esperanza, susurrándole palabras de amor y bendición. Carmen, la más anciana, fue la última. Pequeña valiente, le dijo, has elegido el camino más difícil y más hermoso. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que tu corazón te dice que hagas. Y cuando el corazón habla así de claro, nunca se equivoca. Esperanza regresó al borde de la fuente. Se quitó los zapatos y metió los pies en el agua tibia. Inmediatamente, sintió la presencia de todas las que habían venido antes, dándole la bienvenida, preparándose para recibirla en su comunión eterna. ¿Cuándo pasará?, preguntó Alma. En 4 minutos y 30 segundos, respondió Esperanza, el mismo tiempo que tomó con Lucía. ¿Dolerá? No, mamá. Se siente como hundirse en agua tibia cuando tienes mucho frío. Se siente como llegar a casa después de un viaje muy largo. Los últimos minutos pasaron en un silencio sagrado. Esperanza cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente, sincronizando su respiración con el ritmo del agua que caía en la fuente. A las 6:05 de la mañana exactamente, comenzó a desvanecerse, pero esta vez fue diferente a como había pasado con Lucía. Esperanza no se desvaneció como humo o como luz, se convirtió en agua. Sus pies se volvieron transparentes primero, luego sus piernas, luego su torso, hasta que todo su ser se transformó en agua cristalina que se mezcló con el agua de la fuente. Y cuando la transformación se completó, el agua de la fuente brilló con una luz que nunca había tenido antes. Una luz que era dorada como la de Lucía, pero también plateada, también azul, también verde. Una luz que contenía todos los colores que había tenido alguna vez. «Hola», dijo una voz desde el agua, pero ya no era solo la voz de Lucía, ni solo la voz de Esperanza. Era una armonía perfecta de todas las voces que habían elegido ese camino, fusionadas en una sola voz que era a la vez una y múltiple. «¿Cómo te sientes?», preguntó Cristina. «Completa», respondió la voz del agua. «Por primera vez en todas mis vidas me siento completa». Alma se acercó al borde de la fuente con lágrimas en los ojos. «¿Mi esperanza sigue ahí?». «Tu esperanza siempre estará aquí, pero ahora también soy Lucía, y Carmen, y María, y Ana, y todas las que han elegido proteger este lugar. Somos una familia muy grande ahora. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo seguimos viviendo sin ti?». Viven sabiendo que cada acto de amor que hagan en este pueblo me da más fuerza. Viven sabiendo que cada vez que ayuden a alguien, me están ayudando a mí. Viven sabiendo que el amor que me dieron no se perdió, sino que se multiplicó para poder abrazar a más gente. Roberto se sentó en el pasto junto a la fuente. «¿Vas a estar bien?». «Voy a estar mejor que bien, papá. Voy a estar donde siempre he pertenecido». Durante los días siguientes, la transformación de Esperanza se sintió en todo el pueblo. La fuente, que antes brotaba agua cristalina, ahora manaba agua que tenía propiedades curativas evidentes. Los enfermos que la bebían se sentían mejor. Los tristes encontraban consuelo. Los perdidos encontraban dirección. Y las voces del agua se volvieron más claras, más accesibles. Ya no solo las personas con dones especiales podían escucharlas. Cualquiera que viniera con sinceridad, con una pregunta real en el corazón, podía escuchar la sabiduría que emanaba desde las profundidades. Alma y Roberto se convirtieron en los nuevos guardianes oficiales de la fuente. No porque alguien se los pidiera, sino porque era natural. Eran los padres de la nueva guardiana, y su papel era cuidar el lugar donde su hija había elegido vivir para siempre. «¿No se arrepienten de haber venido a este pueblo?», les preguntó un día Isabel. «Al contrario», respondió Alma. «Ahora entiendo que no vinimos aquí por casualidad. Vinimos porque este era el destino de Esperanza, y nuestro destino era traerla. Y no están tristes».
Roberto miró hacia la fuente, donde los rayos del sol hacían que el agua brillara como diamantes. Estamos tristes por nosotros, porque la extrañamos, pero estamos orgullosos de ella, porque eligió el amor más grande posible. Un año después, Santa Rosa de Viterbo había cambiado tanto que casi no parecía el mismo pueblo. Venían visitantes de todo México, y de otros países también. Venían enfermos en busca de curación, parejas en busca de reconciliación, padres en busca de consejos para criar a sus hijos. Y siempre, desde el agua de la fuente, llegaban las respuestas. No respuestas mágicas que solucionaran todos los problemas, sino respuestas que ayudaban a la gente a encontrar en ellos mismos la sabiduría que necesitaban. ¿Cómo sé si realmente amo a mi esposo?, preguntaba una mujer de 40 años. El amor real es el que te hace querer ser mejor persona, respondían las voces del agua. Si tu esposo te inspira a crecer, a ser más gentil, más valiente, más generosa, entonces lo amas. Si estar con él te hace querer esconderte de quien realmente eres, entonces no es amor, es miedo. ¿Por qué mi hijo tiene pesadillas todas las noches?, preguntaba un padre desesperado. Los niños sienten las emociones que los adultos tratan de esconder, llegaba la respuesta. Tu hijo no tiene miedo de los monstruos de sus sueños. Tiene miedo de la tristeza que tú cargas y que no quieres mostrar. Háblale de lo que te duele, con palabras que él pueda entender. Los niños son más fuertes de lo que creemos cuando les decimos la verdad. ¿Cómo hago para perdonarme a mí misma?, lloraba una joven que había venido desde muy lejos. El perdón hacia uno mismo no es olvidar lo que hiciste mal, susurraban las voces con infinita ternura. Es recordarlo con compasión, es entender que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento, y es prometerte que con lo que sabes ahora vas a hacer mejor. Y así, día tras día, la fuente de Santa Rosa de Viterbo se convirtió en un faro de sanación para quienes tenían el valor de buscar la verdad en su interior. En las noches, cuando el pueblo dormía, Alma y Roberto venían a sentarse junto a la fuente para hablar con su hija, y Esperanza les contaba sobre las maravillas que podía ver desde su nueva perspectiva. Cómo el amor de las personas creaba hilos dorados que conectaban a los seres humanos a través del tiempo y la distancia, cómo cada acto de bondad enviaba ondas de luz que sanaban heridas en lugares lejanos, cómo la muerte no era un final, sino solo un cambio de forma. ¿Extrañas algo de ser humana?, le preguntó una noche Alma. Extraño poder abrazarte, respondió Esperanza. Pero ahora puedo abrazarte de maneras que antes no podía. Puedo abrazarte con la brisa que toca tu cara cuando estás triste. Puedo abrazarte con la lluvia suave que llega justo cuando tus flores necesitan agua. Puedo abrazarte con la tranquilidad que sientes cuando vienes a hablar conmigo. ¿Y estás feliz? Estoy en paz, mamá. Estoy donde pertenezco. Y ustedes también están donde pertenecen, cuidando el lugar donde yo vivo ahora. Roberto tomó la mano de su esposa. Esperanza, ¿hay algo que quieras que sepamos? Quiero que sepan que lo que pasó aquí no es el final de la historia, es el principio, porque en algún lugar, en algún tiempo, otra niña pequeña va a empezar a escuchar voces que otros no pueden oír. Y cuando eso pase, alguien que fue tocado por esta historia la va a encontrar y la va a ayudar a entender lo que está pasando. ¿Cómo sabemos que va a pasar? Porque el amor siempre encuentra la manera de perpetuarse, porque la sanación siempre encuentra la manera de extenderse, y porque hay lugares en el mundo que están destinados a ser puentes entre lo que vemos y lo que sentimos, entre lo que sabemos y lo que intuimos. En la última noche de octubre de 2024, cuando se cumplía exactamente un año de la transformación de Esperanza, las voces del agua pronunciaron una profecía que se grabaría para siempre en el corazón de quienes la escucharon. Este lugar seguirá siendo sagrado mientras haya personas que vengan con el corazón abierto. La fuente seguirá brotando mientras haya amor que necesite ser sanado, y las voces seguirán hablando mientras haya almas que tengan el valor de escuchar la verdad. Y si algún día la gente deja de venir, si dejan de creer, la gente siempre vuelve a buscar lo sagrado cuando más lo necesita. Puede que por épocas este lugar sea olvidado, pero nunca será abandonado, porque hay historias que son más grandes que las personas que las viven, y esta es una de esas historias. ¿Y nosotros, las guardianas? ¿Qué pasará con nosotras?
Ustedes pasarán esta historia a sus hijas y sus hijas a las suyas, y así hasta que llegue el momento en que otra niña especial necesite encontrar su camino hacia este lugar, porque los círculos nunca se rompen realmente, solo cambian de forma. Y mientras las estrellas brillaban sobre Santa Rosa de Viterbo, y el agua de la fuente reflejaba su luz como pequeños diamantes líquidos, las voces de todas las esperanzas que habían sido y que serían se elevaron en una canción sin palabras, una melodía que habló directamente al alma de todos los que la escucharon. Era la canción del amor que trasciende el tiempo, la canción de los lugares que son más que lugares, la canción de las personas que eligen convertirse en algo más grande que ellas mismas para que otros puedan encontrar el camino a casa. Y esa canción siguió sonando mucho después de que terminara, siguió resonando en los corazones de quienes habían sido tocados por el misterio de Lucía, por el milagro de esperanza, por la verdad de que algunos amores son tan profundos que ni siquiera la muerte puede contenerlos, porque hay historias que no terminan nunca. Solo esperan pacientemente a ser vividas otra vez por nuevas almas valientes que tengan el coraje de creer en lo imposible y la sabiduría de entender que lo imposible, a veces, es lo único que es realmente verdadero.